Bienvenidos una vez más a nuestro rincón de YouTube, donde desenterramos relatos que, créanme, les van a dejar con la boca abierta. Hoy tengo una historia para ustedes, una historia de amor que sinceramente, me ha dejado pensando durante días. Una de esas historias que te recuerdan que la vida, y especialmente el amor, a veces tienen giros más sorprendentes que cualquier película de Hollywood. Así que si les gustan las sorpresas, las conexiones profundas y se preguntan si el destino realmente existe, quédense conmigo porque lo que les voy a contar hoy, bueno, les va a volar la cabeza. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante relato, si aún no forman parte de esta comunidad de curiosos y apasionados, les invito a darle a ese botón de suscribirse. No se arrepentirán, les prometo contenido que les hará sentir, pensar y sobre todo, soñar. Hoy vamos a hablar de Demet y de Can. Dos nombres que a primera vista no parecen tener nada en común, pero cuyas vidas se entrelazaron de una manera que desafía cualquier explicación lógica. Imaginen esto, ella, Demet, una artista soñadora, con el alma llena de colores y pinceladas, viviendo en la vibrante y caótica Estambul. Su vida era un lienzo en blanco, esperando ser pintada con las experiencias que el destino tenía reservadas para ella. Can, por otro lado, un hombre de negocios pragmático con los pies firmemente plantados en la tierra, acostumbrado a las cifras y a los horarios. Parecían dos mundos aparte, dos estrellas en galaxias distintas. Y sin embargo sus caminos se cruzaron en un momento y de una forma que solo se me ocurre atribuir a esa fuerza invisible que llamamos destino. Todo comenzó como suelen hacerlo las grandes historias, con un pequeño detalle, un instante casi insignificante. Demet estaba trabajando en su estudio, absorta en una nueva obra, cuando de repente una ráfaga de viento caprichosa y traviesa se coló por la ventana abierta y se llevó consigo uno de sus bocetos más preciados. Era un dibujo a lápiz, un retrato a medias de un rostro que ella misma no sabía de quién era, pero que sentía una conexión inexplicable. El boceto voló y voló como una mariposa asustada, perdiéndose en las callejuelas de la ciudad. Demet, con el corazón encogido, salió corriendo tras él, temiendo perder no solo un dibujo, sino una parte de su inspiración. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Can estaba teniendo un día complicado. Reuniones interminables, problemas que resolver, el estrés habitual de quien lleva el peso de un negocio. Caminaba por la calle con la mirada perdida en sus pensamientos, ajeno a todo lo que le rodeaba. Y fue en ese preciso momento, en ese preciso lugar, donde la vida decidió jugar su carta más inesperada. El boceto que Demet tanto buscaba, impulsado por el viento, aterrizó suavemente sobre el libro que Can llevaba en las manos. Al principio, ni se dio cuenta. Lo notó como una pequeña interrupción, un trozo de papel que parecía haber aparecido de la nada. Lo recogió con curiosidad. Y allí estaba el rostro a medio dibujar, con esa expresión enigmática que a Demet tanto le había cautivado. Algo en ese trazo, en la forma en que las líneas se fundían, le llamó la atención. No era un dibujo cualquiera, sentía. Era como si el artista hubiera capturado algo más profundo, algo que resonaba en su propio interior. Sin saber por qué sintió la necesidad de devolverlo. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie que pareciera estar buscando algo con desesperación. Así que guardó el boceto en su bolsillo, pensando que quizá más adelante encontraría a su dueña. Demet, por su parte, estaba desolada. Había buscado por todas partes, preguntado a todos, pero el boceto parecía haberse esfumado. Volvió a su estudio con el ánimo por los suelos, sintiendo que una parte de su musa se había ido volando con él. Pasaron los días y aunque Demet intentó recrear el dibujo, sabía que nunca sería lo mismo. El alma de esa obra residía en la espontaneidad del trazo robado por el viento, en esa conexión inexplicable que sentía con ese rostro desconocido. La frustración se mezclaba con una profunda melancolía. Se preguntaba quién sería ese rostro, qué historia guardaría, y si alguna vez volvería a ver su creación. La ciudad, ante su mar de inspiración, se sentía ahora un laberinto de posibilidades perdidas. Pero el destino, ese artífice maestro, no había terminado de tejer su hilo. Unas semanas después, Demet, buscando una dosis de renovación creativa, decidió visitar una galería de arte que estaba inaugurando una exposición de artistas emergentes. Era una de sus vías de escape favoritas, un santuario donde los colores y las formas hablaban un lenguaje universal. Quería inspirarse, ver qué se estaba cociendo en el mundo del arte, absorber la energía de otras mentes creativas. Y allí estaba el Can en la misma galería,
con esa aura de concentración que lo envolvía incluso en entornos artísticos, admirando una de las obras. Demet paseando entre las pinturas, sintiendo la vibración de cada creación, se detuvo frente a una escultura que la dejó sin aliento. Era una pieza que hablaba de conexión, de fuerzas invisibles que unen a las personas, de esos hilos que no se ven pero que están ahí, tirando de nosotros, creando puentes entre almas. Mientras la admiraba, sintiendo cómo la obra resonaba con sus propias exploraciones sobre las interconexiones humanas, escuchó una voz a su lado. Era Kan. Se había acercado, atraído por la misma obra, por esa misma evocación de lazos invisibles. Empezaron a hablar primero de arte, de esa escultura que ambos encontraban fascinante, de las interpretaciones que cada uno le daba. Y en esa conversación nació algo. Una chispa. Una conexión que iba más allá de las palabras, una resonancia que ambos percibieron de inmediato. Se dieron cuenta de que compartían una forma de ver el mundo, una sensibilidad que les hacía vibrar en la misma frecuencia, a pesar de sus aparentes diferencias. Hablaban de la forma en que el artista había logrado transmitir la fragilidad y la fuerza de las relaciones humanas, de cómo los materiales inertes podían evocar emociones tan vivas. La conversación fluyó, se alargó y acabaron saliendo de la galería para seguir hablando en una cafetería cercana, la cual se convirtió en un refugio acogedor donde el tiempo pareció detenerse. La química era palpable, una corriente eléctrica que recorría el espacio entre ellos. Demet se sentía intrigada por la inteligencia aguda y la genuina curiosidad de Kan, a pesar de su aparente pragmatismo. Descubría en él una profundidad insospechada, una mente analítica que sin embargo, se abría a la belleza y a la emoción. Y Kan, por su parte, estaba fascinado por la pasión desbordante y la visión de mundo tan rica de Demet, una perspectiva que él, inmerso en su mundo de números y estrategias, rara vez encontraba en su día a día. Le hablaba de sus sueños, de sus inquietudes artísticas, de la forma en que buscaba capturar la esencia de la vida en sus lienzos. Fue durante esa conversación, mientras la charla derivaba hacia temas más personales y la fascinación mutua crecía, cuando de repente Kan recordó el boceto. Algo en la conversación sobre la inspiración y la conexión inesperada le trajo a la memoria el papel que llevaba guardado. Sacó de su bolsillo el papel arrugado con la leve marca del tiempo y del bolsillo, y se lo mostró a Demet. Sus ojos se abrieron como platos, un brillo de incredulidad y asombro iluminando su rostro. Era su boceto. El que el viento se había llevado. El rostro enigmático que había obsesionado su inspiración. Pero, como exclamó ella, sin poder creerlo, con la voz teñida de sorpresa y emoción. Kan, sonriendo con una mezcla de timidez y fascinación, le contó la historia del viento travieso, de cómo el boceto había aterrizado en sus manos como una aparición inesperada en medio de su agitado día. Para ambos, ese fue el momento clave, el punto de inflexión definitivo. No era una mera coincidencia, era una señal. Era como si el universo les estuviera diciendo con una claridad contundente, ustedes dos están destinados a encontrarse. Sus caminos debían cruzarse de esta manera. Ese pequeño trozo de papel, un vestigio de la inspiración de Demet, un accidente causado por la naturaleza, se convirtió en el primer hilo visible que tejía su historia, un punto de partida tangible para un vínculo que prometía ser extraordinario. La casualidad se transformó en causalidad, la coincidencia en destino. A partir de ese día, se empezaron a ver. Al principio con cautela, como explorando un territorio nuevo y fascinante, tanteando el terreno de sus emociones. Kan, acostumbrado a la lógica y a la planificación, intentaba encontrar explicaciones racionales a la intensa atracción que sentía por Demet, a la forma en que ella iluminaba su mundo. Demet, entregada a su intuición, a esa brújula interna que la guiaba, se dejaba llevar por la fuerza arrolladora de lo que sentía, confiando en la magia del momento. Pero cuanto más se conocían, más se daban cuenta de lo mucho que se complementaban, de cómo sus diferencias creaban una armonía perfecta. Ella le enseñaba a ver la belleza en los detalles más pequeños, a encontrar la poesía en lo cotidiano, a apreciar la sutileza de las emociones. Él le aportaba una perspectiva más estructurada, le ayudaba a aterrizar sus sueños más etéreos en la realidad práctica, a organizar su talento para que pudiera brillar con aún más fuerza. Su relación no estuvo exenta de desafíos, claro está. Las diferencias inherentes en sus estilos de vida, en sus formas de pensar y de abordar los problemas, a veces chocaban, como dos corrientes de agua que se encuentran.
El mundo organizado y predecible de Kang contrastaba con la espontaneidad y a veces el desorden creativo de Demet. Pero lo que les unía era infinitamente más fuerte que cualquier diferencia pasajera. El respeto mutuo, la admiración profunda por la forma de ser de el otro y sobre todo, ese sentimiento mágico de haber encontrado a alguien que les entendía a un nivel profundo, un eco en el alma, una comprensión que trascendía las palabras. Y así, poco a poco, día a día, su amor fue creciendo. Se convirtió en un amor que se nutría de la inspiración artística de ella y de la solidez pragmática de él. Se convirtió en un amor que desafiaba las expectativas preconcebidas, un amor que demostraba que las almas gemelas no siempre son aquellas que son idénticas, sino aquellas que a pesar de sus diferencias, se encuentran, se reconocen, y se unen para crear algo mucho más grande, una sinergia que potencia lo mejor de cada uno. Era un amor construido sobre la comprensión, el apoyo incondicional y la celebración de sus individualidades. La historia de Demet y Kang es un recordatorio vívido y conmovedor de que el amor puede surgir de las formas más inesperadas y singulares. Que a veces un simple boceto volando con el viento puede ser el mensajero del destino, un catalizador de encuentros que cambian vidas. Que la vida, con sus giros impredecibles y sus vueltas de tuerca, nos regala a veces las conexiones más bellas y profundas, si estamos dispuestos a abrirnos a ellas, a dejarnos sorprender y a confiar en el proceso. Es una historia que me conmueve profundamente porque en el fondo, todos buscamos esa conexión, ese alguien que nos complemente, que nos impulse a ser mejores, que nos vea tal como somos y nos ame por ello con nuestras luces y nuestras sombras. Y me pregunto, ¿ustedes han vivido alguna experiencia así? ¿Alguna situación que a primera vista les pareció una pura casualidad, un evento fortuito, pero que al reflexionar con el tiempo sintieron que fue algo más, una orquestación sutil del universo? ¿Alguna conexión que desafió todas las probabilidades, que les hizo creer en la magia de la vida? Me encantaría leer sus historias en los comentarios, porque estoy seguro de que aquí, entre todos los miembros de esta comunidad de curiosos, tenemos un tesoro de experiencias fascinantes, de anécdotas que nos demuestran que el mundo está lleno de maravillas ocultas. Así que, mis queridos amigos, espero que esta historia de Demet y Kang les haya inspirado tanto como a mí. Que les haya recordado la magia que reside en el mundo, la fuerza misteriosa del destino y la belleza del amor verdadero, ese que a veces, como un boceto llevado por el viento, aterriza justo donde menos lo esperamos, pero exactamente donde debe estar, en el lugar perfecto para comenzar un nuevo capítulo. Si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho sentir algo, si les ha provocado una sonrisa, una reflexión, o incluso una lágrima de emoción, por favor, no duden en darle un buen me gusta. Compártanlo con aquellos amigos a quienes saben que les encantará una buena historia de amor, una historia que les haga creer en las infinitas posibilidades del corazón. Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a este canal. Únanse a nuestra comunidad de exploradores de historias, porque aquí siempre hay algo nuevo y sorprendente esperando por ustedes, algo que les haga soñar, pensar y sobre todo, sentir. Gracias por acompañarme hasta el final de este viaje, nos vemos en el próximo vídeo con más relatos que les volarán la cabeza. Un abrazo enorme a todos.